Hola, hola muchachos, ¿cómo andamos? Acá su amigo MC Gamer en una transmisión más de lo que viene siendo Metal Slug Attack. Y bueno muchachos, como podrán saber, ya salió el Extra Ops de el ermitaño, no cangrejote, porque me hicieron bullying prácticamente cuando dije cangrejote. Me llovió arena por todos putos lados, pero bueno. Esto es el Extra Ops review de lo que viene siendo el Extra Ops de Ermitaño Gigante o Mutation Wear. Así, vamos para allá. Bien, ya lo jugué. La verdad, SNK ahora sí se puso las pilas. Me gustó el evento. Sí, la verdad sí me gustó. Fue como tipo Amadeus. Que lástima no pudo obtener Amadeus, vale madre. Fue tipo Amadeus, fue tipo Cabracán. Y creo que son los únicos que han tenido esta oportunidad de tener este extra off, ¿no? Como podrán saber, el de Amadeus, para el que lo jugó, sabe que puedes cambiar de dificultades. Puedes cambiar dificultades en cualquier dificultad. Cuando quieras empezar, puedes abrir a la unidad. Acá está normal, acá está en difícil. Vean. Y acá está en gel. La verdad, en gel sí está perro. Me ha matado como 10 veces más o menos este hijo de perra. Está muy difícil, la verdad. Así que vamos a darle una arrancadita normal a normal. Y luego a... Bueno, fíjense. Ok. Primero que nada vamos a empezar con las tres dificultades. Las tres dificultades están como deberían de estar. La normal, la difícil, vaya la redundancia. Y la gel sí está a lo que se llama gel. La verdad sí me está costando trabajo sacar las pinches recompensas de estos cabrones. Pero bueno, rewards, SNK recibió un poquito más de medallas, vean. A las 900, a las 1110, fíjense, son 50, 100, 150, 200, 250, 350, 350, 450, 500, 450 medallotas. Son muy buenas para la verdad. No están tan difíciles las recompensas. Ya voy a llegar casi a la otra, pero están muy fáciles. En expert, muchas unidades expertas, la verdad, ahora sí se la rifaron. El que tenía los Nolir, pues no, verdad, obviamente no. El Junior, pues todavía no lo tengo. A la Tara ya la tengo. Tengo a la Unión, tengo a la Mini Oruga, tengo al Chumiconga en diamante. Tengo al cangrejo en diamante y a la lagosta en plata. Son muchas unidades, vean. Aquí está. Son 3, 4, 5, 6. En total son como 8 o 10, casi el deck entero. Pero bueno. De parte de Units, ya tenemos las unidades del evento. Que son Mini Oruga. Aquí está. Tara Elson, el cangrejo, el ermitaño, perdónenme, es que sí es ermitaño la verdad. Acá está. Y nada más al Ira, no, obviamente no, ni a este muchachón porque todavía no junto las medallas. Y vamos a ver los openings de Lenin, están muy buenos, me gustaron. Mi opinión para el opening que se avecina está muy bueno, La verdad van a meter al torre ese, a la torresota esa que metieron al último en Metal Slug Defense. Es muy buena unidad esa. Pero bueno, vamos a cambiar de dificultades. Vamos a jugar dificultad normal en gel, para que vean qué tan cabrón está este tipo. Vamos a darle. Vamos a darle. Vamos. Cangrejo. Por cada etapa en diferente dificultad. Hay dificultades. Okay. Me equivoqué de los
fue el nombre. Me equivoqué, gente, me equivoqué. No era este, era el otro. Me equivoqué, pendejo. Perdón. Gasté munición al imbécil. Ahí vamos a mover algo aquí. Unas piecillas, como por ejemplo de este lado. Vamos a este. Vamos a poner al cañón chatarra, que esa unidad como es de castrosa, gente. La neta. ¿Qué más? Quitamos a Rockney. Y ponemos al soldado Hazman, que también es una muy buena unidad que le puede hacer daño. ¿Qué más? ¿Quién más? Quitamos a Ralph, aquí no sirve tanto. Y ponemos a... ¿Dónde está este tipo? Este para que le haga daño. Así que ahora sí vamos. ¡Ah! Se me olvidó cambiar la puta de soporte. Le puse el soporte de la enfermera, señora. En fin. Bien, bien. Eso es todo, papu. Jaja. Me la pelas. Bien, extra por la campaña extra de 2 días. Ahora vamos a dificultad difícil. Para que vean cómo se va poniendo este chavo. Vamos. Sí se puede. Ojo, que ya empieza a atacar así. Entonces tenemos que tener cuidado. Ataquen, muchachos. Dele, perro. Muy bien. Fácil, regalado. Sin pedo alguno. Ojo, que ahora sí se va lo más cabrón. A ver si lo llego a matar. Porque sí se está pelado, A ver, vamos a quitar el soporte por este. Y nada más. Vamos, gente, sí se puede. Simplemente hay que meterle buena estrategia y lo hacemos. Así que vamos a empezar. Verga, no, ahí viene, güey. Ahí viene, va a matar. Ya mamó. Como les dije, sí está cabrón. No, pues sí. Sí, está bien cabrón ahora sí. Ven, a ver. Ahora sí, ya. Se acabó la review. En fin. Bueno, muchachos, hasta acá llegamos al video de la review del Extra Ops. La verdad el Extra Ops estuvo muy bueno, me gustó. Muy buenas recompensas, ahora sí SNK se está rifando. Ya quiero ver cuando llegue el de los gorditos, porque dicen que es de manivelas como el de Rey Júpiter. A ver qué pasa. Pues, ok. Bueno, muchachos, hasta acá llegó el video del día de hoy. Ya sabes que puedes suscribirte, darle like, compartir el video con tus amigos. Si no tienes puedes suscribirte a estos 3 canales: GamerPod, GamerHorseCraft y el actual, que es MC Gamer. Así que ahora vamos a la parte de los saludos. Saludos de Twitter para @ChuyDair por darle retweet o like, no me acuerdo que le dio. Le dio like, creo. De YouTube vamos a con Dan López HZ, que dice que coma pasto cebra, no entiendo qué chingados. Ike Ángel,
Gustavo Ángel, Dat Ángel, Tío Wea y Alejandro B y C. Facebook, vamos con Facebook, son varias personas. Ángel David de Q-Bolos, Rafita Stonker Zavala Ortega, Jair Vázquez Méndez, Sandy Brexton Castillo, Robert Chávez, Jair Alex Palacios, Edwin Herrardo del Cid Guzmán, Ariana Nagui, José Hernández, John Carter, Alex Rose, Cristian Leonel Borrero Villa y Abraham Cortés. Ahora sí, muchachos, hasta acá llegó el video del día de hoy. Ya saben que puedes suscribirte, compartir. Me quieres ser saludado de parte de Twitter, dale like, retweet o comenta en el tweet que mande. Recuerda, quieres ser saludado de parte de Facebook, simplemente comenta, reacciona o dale like a esta publicación. O de YouTube, comenta cualquier video de mi canal. Nos vemos, muchachos. Bye. Consiguen al ermitaño en diamante, que yo sí lo haré. Bueno, un 50%, a 100% lo consigo en oro. Ese sí lo consigo. Bye.